Ahí Gracias. está. Sí se Gracias. nota. Gracias. Bueno, entonces, estrategia de búsqueda de información. Para empezar, y una pregunta muy importante. Cuando ustedes hacen la búsqueda, si no conocen nuestras bases de datos, ¿cuál es la estrategia de búsqueda que ustedes utilizan cuando hacen búsqueda de información? Por Google Académico. Google Académico. Sí. ¿Qué Escolar, otra herramienta utilizan? Google Escolar. Yo utilizo el repositorio de la universidad. Repositorio de la universidad. Ah, bueno, ese es un avance. Listo. Pero normalmente cuando ni siquiera sabíamos que existía Google Scholar, entonces utilizábamos Google, ¿cierto? Y poníamos la pregunta completa, tal cual y como vemos en este ejemplo. Necesito artículos científicos sobre obesidad en niños. Y entonces vamos a Google, ¿cierto? Porque sin Google, ¿qué sería de nuestra vida? Y cuando Google nos da los resultados, que nos da más de 4 millones, 5 millones de resultados, ni siquiera vamos y miramos en las otras páginas, sino que nos quedamos con los resultados de la página número 1. Y de todos esos 5 millones de artículos, ¿cuántos leemos realmente? ¿Cuántos nos sirven? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que las bases de datos son muy importantes. ¿Listo? También buscamos por palabra clave. Entonces, el ejemplo lo vemos plasmado también en esta búsqueda. Niños obesos. Si nos damos cuenta, por palabra clave nos da menos resultados. Sin embargo, en Google, 1.780.000 resultados siguen siendo muchísimos, porque de esta cantidad de resultados no voy a leer todo. Y pues no es toda la información la que me va a servir. O simplemente vamos y pegamos la pregunta completa. Quiero saber sobre la obesidad en niños. Si pongo la pregunta completa, me va a rescatar más resultados, casi 5 millones de resultados. ¿Será que toda esa información me sirve? Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo sería la vida sin Google? Aquí, porque no conocemos todavía cómo funcionan las bases de datos. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo encontrar lo que necesito y cómo se debe hacer. Entonces, el primer paso es saber exactamente lo que estoy buscando. ¿Por qué señalamos este primer paso? Porque muchas veces nos hacen una pregunta o nos mandan a consultar algo, por ejemplo, sobre la obesidad infantil, y no sabemos cómo realizar la búsqueda, ni siquiera sabemos cómo buscarla. Entonces es muy importante saber exactamente qué es lo que necesito buscar. Por eso son importantes las palabras claves. Teniendo ya las palabras claves, puedo diseñar una estrategia de búsqueda. ¿Listo? Aquí es donde van a entrar a jugar los operadores booleanos o también conocidos conectores de búsqueda. El tercer paso es saber dónde voy a buscar esa información. ¿Será que después de diseñarme toda una estrategia de conocer las palabras claves, voy a ir a buscar en Google? No, hay muchas alternativas muy buenas que ustedes cuando pagan su matrícula, pues están pagando también el derecho a esas bases de datos. ¿Listo? Entonces es conocer las bases de datos y saber en dónde voy a ir a buscar. Y por último, evaluar la información que recuperé, es decir, saber si sí me sirvió o no me sirvió. ¿Por qué es importante este cuarto paso? Para saber si aquí finaliza mi investigación o si debo continuar con la misma. Entonces, 4 pasos importantes. Saber qué voy a buscar, palabras claves, diseñar una estrategia de búsqueda, operadores booleanos, saber dónde buscar, bases de datos y evaluar si la información que recuperé me sirve o no me sirve. ¿Cómo saber exactamente qué buscar? Nosotros como biblioteca, pues tenemos el sistema integrado de búsqueda. Digamos que esta es la primera opción, si no conozco las bases de datos. Esta opción me va a ayudar a recuperar palabras clave sobre lo que necesito buscar.
Y con esas palabras clave puedo ampliar la información. Este sistema integrado de búsqueda nos sirve también para recuperar todo lo que la biblioteca tiene para ustedes, todos los recursos. Entonces, hasta las revistas, aquí ya no es el catálogo Sibila, sino catálogo de libros impresos, todo lo que pueden encontrar del repositorio institucional, de las bases de datos y de los ebooks. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos y los ebooks? Los ebooks también son bases de datos, pero son bases de datos de texto completo, de libros completos. ¿Listo? Aquí pueden hacer la búsqueda por palabra clave, por título o por autor. ¿Alguno ya conocía este sistema integrado de búsqueda? No sé. No, señora, ya no. Sí, señora. ¿No? No, ¿y dónde está? Listo, ya ahorita cuando vayamos a bases de datos les voy a mostrar dónde está este sistema integrado de búsqueda. Seguimos con el mismo ejemplo, pero es importante para saber exactamente qué necesito buscar, plantearnos un problema. ¿Sí? El profesor nos dice, consúltenme sobre referentes epistemológicos, sobre didáctica, pues para plantearme un problema debo crearme una pregunta y así pues voy a encontrar una solución. ¿Listo? Necesitábamos saber sobre los tratamientos para la obesidad infantil. Entonces, el problema que estoy planteando en este ejemplo es, ¿cuáles son los tratamientos para la obesidad infantil? En esta pregunta o en este problema, para ustedes, ¿cuáles son las palabras clave? Tratamientos. Obesidad, Tratamientos. obesidad, tratamiento. Tratamiento. Muy bien, ya tenemos, muy bien, gracias. Ya tenemos tres palabras clave o dos palabras clave que me van a funcionar para la búsqueda de información. ¿Listo? Ahora voy al segundo paso y voy a diseñar la estrategia de búsqueda. ¿Cómo se diseña? Para este caso, debo tener en cuenta el lenguaje cotidiano, ¿listo? Que es el que nosotros normalmente utilizamos. Los tesauros, que los tesauros ya es un lenguaje controlado, un lenguaje normalizado. Es decir, nos convierte ese lenguaje cotidiano en un lenguaje más técnico. Y estos tesauros nos amplían digamos que ideas o nos da palabras clave para ampliar información, para ampliar la búsqueda de información. ¿Sí habían escuchado alguna vez sobre los tesauros? Solo con el profe de No, cognición. Bueno, ya vamos a conocer cómo se van a utilizar estos tesauros y dónde los encontramos, dónde podemos hacer esa búsqueda. Y las traducciones en inglés. Debemos tener tres palabras: lenguaje cotidiano, tesauro y traducción en inglés. ¿Por qué la traducción en inglés? Porque las bases de datos, la mayoría funcionan en inglés. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque los artículos científicos casi siempre están en ese idioma. Entonces, es muy importante la búsqueda, realizarla en inglés. Aquí, pues, la definición de tesauros son listas de términos o temas sobre un ámbito del conocimiento que, al igual que el diccionario, se ordenan de forma alfabética, pero ese también va de forma temática y jerárquica. ¿Cuál es la finalidad del tesauro? Pues nos normaliza el lenguaje, es decir, nos lo convierte en un lenguaje más técnico y esto nos ayuda a recuperar información, ¿sí? Puedo recuperar información de una u otra palabra. Estos son algunos tesauros por áreas del conocimiento que nos pueden servir. Aquí en educación no tenemos dentro de la presentación EBSCO, de pronto se nos olvidó ponerla, pero es la que yo más recomiendo. Ahorita cuando vayamos a bases de datos la vamos a conocer y pues vamos a conocer muy bien cuál es el funcionamiento del tesaurus también. ¿Listo? Estos son pues de todas maneras unas bases de datos de acceso libre que les van a servir muchísimo para humanidades, educación y matemáticas. Ahora sí vamos a diseñar una estrategia de búsqueda. ¿Cómo se diseña una estrategia de búsqueda? Primer paso, definir muy coherentemente la combinación de los descriptores, es decir, de los términos, del tesauro y de los conceptos del mismo. El segundo paso es utilizar los operadores de búsqueda o los operadores booleanos
para poder relacionar esos términos y esos conceptos. Y por último, identificar si el resultado o la respuesta que yo obtuve con esa búsqueda, si está completa o si debo realizar una nueva estrategia de búsqueda. ¿Listo? Es decir, si me sirvió o no me sirvió esa información que recuperé. Estos son los operadores booleanos. De pronto al verlos, ¿sí se acuerdan ya mejor o no? Sigue siendo la primera vez. ¿Sigue siendo la primera vez para muchos? Sí, sigue siendo la Sí, primera señora, vez. sí, señora. No los había visto. ¿No? Listo. No son complicados de utilizar y estos son operadores que nos van a funcionar muchísimo para recuperar información. Hay miles de operadores booleanos. Hay más o menos unos 900 operadores booleanos, pero los más utilizados en las bases de datos son estos tres. AND, que significa y, OR, que significa o, y NOT, que significa no. ¿Listo? AND nos va a recuperar los registros que aparecen en los dos términos buscados, dos o más términos. ¿Listo? Es decir, si quiero buscar casa y árbol. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a utilizar AND, pero la búsqueda preferiblemente se realiza en inglés. OR, si quiero buscar casa o árbol. ¿Listo? Solamente me va a recuperar alguna de las dos palabras. Y NOT me sirve para excluir términos que no deseo. De pronto algún término que me está haciendo ruido en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, quiero casa y árbol, pero no quiero frutas. En este caso, utilizaría el NOT. El NOT no es utilizado frecuentemente, pero en algunas ocasiones nos va a funcionar. ¿Listo? AND nos reduce y nos especifica información. Hemos venido con el ejemplo de tratamiento médico para obesidad infantil. En este caso, utilizo AND para unir esas búsquedas. Tratamiento médico y obesidad y primera infancia y Colombia. Esta es una ecuación de búsqueda con la que ya puedo ir a mis bases de datos y recuperar información. OR lo que hace es ampliar mi información. Entonces, por ejemplo, este me sirve para unir los tesauros, las traducciones y la palabra cotidiana. Entonces ya tengo mi tesauro, tratamiento médico o la palabra cotidiana, como la conocemos normalmente, o el término en inglés. De alguna de estas tres palabras puedo recuperar información en las bases de datos. Obesidad o sobrepeso o el término en inglés. Primera infancia o niños. ¿Listo? Aquí, para esto, pues nos sirve OR. Y NOT nos excluye información que nos hace ruido. Por ejemplo, quiero obesidad en primera infancia, entonces utilizo el término en inglés, niños o primera infancia. Pero le aclaro a la búsqueda que no necesito que me recupere nada sobre adultos. ¿Listo? Entonces, NOT excluye información. ¿Claros con estos tres operadores booleanos? ¿Para qué nos sirve cada uno? Porque es importante. Sí, señora. Listo. Nos damos cuenta que en estas mini ecuaciones de búsqueda tenemos paréntesis, tenemos comillas. Estos se llaman truncadores de búsqueda. Los más utilizados son las comillas y los paréntesis. Los menos utilizados son el signo de pregunta y el asterisco. Porque sean menos usados no quiere decir que no sea importante que conozcamos para qué funcionan. ¿Listo? En algún momento nos van a servir. Los paréntesis lo que hace es que nos permiten cerrar los ejes para separar estos operadores booleanos. Normalmente se utilizan para el OR. ¿Listo? Por ejemplo, tratamiento o tratamiento médico y obesidad o sobrepeso. En este caso, encierro OR entre paréntesis para que no me haga ruido
con el otro operador booleano. ¿Listo? Las comillas me sirven para realizar la búsqueda de dos o más palabras como si fuera un solo término. Por ejemplo, yo quiero buscar tratamiento médico, pero no quiero que me busque tratamiento y por aparte médico, porque así no voy a recuperar la información como yo quiero recuperarla. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo, tratamiento médico como un solo término o primera infancia como un solo término. El signo de pregunta lo voy a utilizar cuando tengo dudas sobre la escritura de una palabra o si una palabra tiene muchas formas de escribirse. El ejemplo que tenemos acá es México. Entonces, no sé si es con X, no sé si es con J. En este caso, el signo de pregunta lo pongo en la letra en la que tengo duda. Y así pues voy a recuperar información con respecto a la palabra y a la escritura de esa palabra. Y el asterisco me sirve cuando quiero recuperar información con la raíz de una palabra. Entonces, por ejemplo, quiero recuperar información con la raíz de N y ñ. Entonces, pongo el asterisco. En este caso, pues voy a recuperar documentos que tengan todos los términos, como por ejemplo niño, niña, niñez, niñera, entre otros. ¿Listo? Aquí ya tengo mi ecuación de búsqueda. Si se dan cuenta, en esta ecuación no utilizo not hasta no realizar la búsqueda y saber que algo me haga ruido. Paréntesis para encerrar ejes booleanos, en este caso OR, entonces tratamiento o comillas porque quiero que me recupere tratamiento médico como un solo término, entonces comillas o tratamiento médico o el término en inglés. ¿Listo? Y obesidad o sobrepeso. Entre paréntesis porque es un eje booleano que no quiero que me haga ruido con el siguiente, and. Y niños o primera infancia o el término en inglés y Colombia. ¿Listo? Ya tengo mi ecuación de búsqueda. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les ha parecido? ¿Nunca habían realizado una ecuación de búsqueda? Buenas noches. Buenas noches. Cuando se realiza la ecuación de búsqueda, digamos que el buscador toma como prelación por los que están entre paréntesis o no tiene nada que, digamos, como... Sí, claro. Digamos que estas son las palabras claves que me va a recuperar el buscador o las bases de datos. Es más, ahorita cuando entremos a las bases de datos, sobre todo las de suscripción, que son las que nos permiten utilizar estas ecuaciones de búsqueda, tienen una búsqueda avanzada. Y en esa búsqueda avanzada ya aparecen estos operadores booleanos. Aquí es donde voy a conocer para qué nos sirve. ¿Listo? Bueno, entonces ya conociendo cómo funciona la ecuación de búsqueda, que hago esta anotación. No quiere decir que voy a ir a pegar esta ecuación de búsqueda tal cual como la tengo acá. Debemos jugar con esta ecuación y así recuperar información con respecto a las palabras. Hay bases de datos que solo funcionan en inglés. Entonces, en este caso, utilizo mi ecuación de búsqueda solamente en inglés. ¿Listo? Ya vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una ecuación de búsqueda para aplicarla en las bases de datos de la universidad. ¿Les parece? Entonces yo lo que hago usualmente para el ejemplo es un cuadrito en Word. Entonces lo que hago es una tabla para identificar palabras clave, los tesauros o sinónimos y la traducción. No quiere decir que cada vez que vamos a hacer una búsqueda, pues vamos a irnos a crear este cuadro. No, ya esto es a criterio de ustedes, pero pues digamos que vamos a tener más ordenada la información. ¿Ustedes tienen algún tema específico que quieran, del cual quieran realizar una búsqueda? O... Competencias TIC.
No te escuché bien, por favor, ¿me lo repites? Competencias TIC. Competencias TIC. ¿Así? Sí. Listo. Y otro término que de pronto pueda estar aliado a este. Realidad aumentada. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con estas palabras. Ya tengo mis palabras claves. En este caso, quiero recuperar competencias y aparte TIC o estas dos como un solo término. Un solo término. Un solo término. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué truncador de búsqueda vamos a utilizar? Comillas. Comillas. Comillas, muy bien. Recomendaciones. Como los operadores booleanos están siempre en mayúscula, entonces es muy importante que nuestra ecuación esté en minúscula. En este caso, TIC no la vamos a poner en minúscula porque es una abreviatura. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo funciona la búsqueda con las abreviaturas. Y realidad aumentada, pues también nos va a servir como una sola palabra clave. ¿Correcto? En este caso, pues también voy a utilizar las comillas. Importante, antes de ir a buscar en los tesauros, pues tener la traducción de estas palabras claves. Entonces, para esto, pues sí vamos a utilizar lo que es el traductor de Google. ¿Listo? En este caso, pues es digamos que la herramienta que más nos puede servir. Tengo entendido que esta sí es la abreviatura en inglés, ¿cierto? Sí. Sí, creo tengo que es en entendido. español. No, No sabría. creo que solo en español. Sí, qué pena, no. Nos corchaste. Mm, tengo entendido porque la vez pasada hicimos una búsqueda de las TIC con otro docente y él dijo que esa era la abreviatura en inglés. Hagamos la búsqueda en el tesauro a ver qué nos arroja de todas maneras. Vale, Y gracias. realidad aumentada. Listo. Pues ya tengo, digamos que una traducción que también me va a servir en la búsqueda de... Me disculpan, pero el inglés no es muy avanzado. Sí, esa es la abreviatura. Sí, esa es la... Sí, Listo. señora. Muchas gracias. Listo, entonces ya tengo unas palabras claves en español y en inglés con la que puedo ir a buscar tesauros y a empezar con mi ecuación de búsqueda para las bases de datos. Entonces aquí voy a pausar esta ecuación de búsqueda porque ya es importante que vayamos a buscar en dónde, que vayamos a mirar en dónde vamos a buscar la información. ¿Listo? Y por eso, pues es importante que ustedes conozcan las bases de datos. ¿Cómo ingresamos a las bases de datos? Entonces, normalmente ingresamos a la página de la universidad, Biblioteca Universidad de La Salle. Perdón. Bueno, no, vamos a ingresar mejor a la página principal de Universidad de La Salle para mostrarles cómo vamos a ingresar directamente a biblioteca desde acá, porque a veces nos perdemos cuando estamos en la página principal de la universidad. Entonces, Universidad de La Salle. ¿Listo? Aquí pues se encuentran toda la información de la universidad. Aquí en el centro hay una franjita amarilla. Entonces, para ir a biblioteca no necesito loguearme en ningún lado, sino simplemente doy clic en el primer botón, el más importante y el que ustedes más deben ir a visitar, y es biblioteca. Entonces, doy clic allí. ¿Por qué nos gusta mostrar toda esta ruta? Porque muchas veces se loguean, ingresan por estudiante y es más complejo ingresar a biblioteca. Entonces no es necesario loguearse para ya estar en la página de la biblioteca.
Aquí pues van a encontrar nuestros servicios, digamos la atención en línea, todo lo que tenemos de apoyo a la investigación y bibliometría para ustedes, las capacitaciones CRAI, que son estas que nosotros dictamos, y todo lo que tiene que ver con préstamo y devolución de materiales. Luego vamos a encontrar el sistema integrado de búsqueda, que fue el que les mostré en la presentación. En este sistema integrado de búsqueda, como les mencioné, van a encontrar todos los recursos que tiene la biblioteca para ustedes. Las revistas, recursos impresos, bases de datos, ebooks y el repositorio institucional que se llama Ciencia Unisach. Por este sistema integrado de búsqueda van a poder buscar por palabras clave, por título y por autor. Pero no quiere decir, bueno, también me sirve. Yo puedo poner aquí una ecuación de búsqueda y me va a arrojar resultado, pero no me va a arrojar todos los resultados de las bases de datos, porque las bases de datos también son de suscripción. Entonces, por eso es importante ingresar a cada una de las bases de datos y hacer la búsqueda ya con mi ecuación. ¿Listo? No quiere decir que yo busco acá y ya me va a dar todos los resultados. Aquí les voy a mostrar, digamos, que resultados de los libros impresos que tenemos acá, resultados de algunas bases de datos de acceso libre. ¿Listo? Pero no quiere decir que va a ir a buscarme en todas las bases de datos o hacerme la investigación completa. Para ingresar a las bases de datos, entonces en la parte de abajo tenemos 3 opciones y vamos a ingresar a la opción del centro, que es recursos electrónicos, que son todos los recursos que nosotros tenemos para ustedes. ¿Listo? Como les mencioné, bases de datos journals y bases de datos ebooks. ¿Cuál es la diferencia? Ebooks, texto completo, journals, artículos científicos, capítulos de libros, entre otros. ¿Listo? En ebooks, pues vamos a ingresar. Tenemos 9 bases de datos disponibles para ustedes. ¿Listo? La primera que aparece es la de Odilo, que es el de las 100 lecturas selectas. ¿Estos de las 100 lecturas selectas lo habían escuchado alguna vez? No, señora. ¿No? No, señora. ¿No? Estos son 100 libros o 100 lecturas que los docentes escogen anualmente, ¿listo? Para compartir con los estudiantes. Tiene de todas las temáticas, sirve para todas las facultades y no quiere decir que todos estos libros que los docentes escogen están en digital. Hay unos que sí los van a encontrar de forma física, es decir, que sí tienen que venir acá, aunque son muy pocos los que están físicos. Cada vez que ustedes ingresen a una base de datos, van a ver la descripción, es decir, qué información voy a encontrar en esta base de datos, el tipo de acceso, si es de suscripción o si es de acceso libre. ¿Cuál es la diferencia? Suscripción, pagan por este acceso, y acceso libre, pues que cualquier, como se dice por ahí, cualquier cristiano puede ingresar a esta base de datos. Y las facultades para la que nos sirve esta base de datos, información que vamos a obtener de allí. No quiere decir que porque sean de acceso libre, pues sean unas malas bases de datos. No. Si están dentro de nuestro listado, es porque son bases de datos consentidas por nosotros. Son bases de datos que nos van a arrojar información de calidad, aunque las bases de datos de acceso libre son más limitadas. ¿Listo? Las de suscripción, pues nos va a dejar hacer búsquedas avanzadas, nos va a dejar hacer más filtros para poder recuperar información más precisa. ¿Listo? Odilo, por ejemplo, al igual que todas estas de libros completos, funciona de la siguiente manera. Cuando yo le doy ingresar, pues me va a pedir loguearme. En este caso no, porque pues yo ya me logueé. Todo el día estamos trabajando con las bases de datos. Loguearse es que les va a pedir su usuario y su clave. El usuario es el correo electrónico, pero sin el @Unisach. ¿Listo? Solamente la inicial del correo electrónico. Y la clave
es la clave de su correo electrónico. Aquí pues van a encontrar las 100 lecturas que los docentes eligen en el año para ustedes. Entonces las nuevas adquisiciones, los recomendados por la línea de promoción de lectura. No todo lo que encuentran en estos textos completos tienen que ser textos académicos, también hay algo más allá que es el tema de la promoción de lectura. Y pues las 100 lecturas selectas en orden alfabético. Si quieren hacer la búsqueda de un libro en específico, pues aquí en búsqueda, por apellido autor o por título. ¿Listo? Digamos que hay por Mendoza. Vamos a ver qué hay por Mendoza. Ah, bueno, aquí también van a encontrar audiolibros, que son muy poquitos, hay 8 y hay un video. También por materias, entonces, ¿cuántos libros hay por sociedad y ciencias sociales, por humanidades, por ingeniería y tecnología? Esto van a poder encontrar también por materias, por autor, por colecciones, por categorías. Vamos a ver qué hay por Mendoza. Entonces está, pues nos recupera todos los apellidos Mendoza que tenga. Listo, por ejemplo, aquí nos damos cuenta si están disponibles de forma digital o si están disponibles en físico. En este caso, pues está disponible en forma digital porque me está dejando pedirlo en préstamo inmediatamente. ¿Listo? Una breve descripción del material y al igual que en los libros impresos, pues me dice cuántas copias disponibles tengo. ¿Listo? Entonces, esta base de datos en particular, cuando tiene una copia disponible, es decir, que 5 personas lo pueden leer al tiempo. Entonces, tengan en cuenta esto con esta base de datos Odilo. ¿Cuál es la ventaja de que sea un préstamo digital? Que al igual que en físico, lo prestan por 15 días y tiene derecho a 2 renovaciones. Pero aquí en digital no tengo que estar presente de la fecha porque muchas veces se nos olvida, entonces automáticamente se devuelve el material. ¿Listo? Entonces, para leerlo, simplemente damos en prestar y ya lo podemos leer. Aquí ya podemos pues leer el texto completo. ¿Listo? Para devolver, pues simplemente en devolver. Aquí pues si queremos dar alguna opinión sobre el libro y si no, pues no hay ningún inconveniente. Esta es la plataforma Odilo, una base de datos que también se utiliza mucho. ¿Por qué? Pues porque muchos de los docentes escogen libros que se ingresa a esta base de datos. Otra base de datos de texto completo que les va a servir a ustedes, porque les va a servir todas les van a servir para ciencias de la educación. Pero una que también van a utilizar es la de Ediciones Unisach. Aquí van a encontrar solamente libros de texto completo que sean de la Universidad de La Salle o consentidos de la Universidad de La Salle, como el libro completo de las normas APA. Entonces lo pueden encontrar en esta base de datos, que también es una base de datos de suscripción. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Que yo aquí no veo. Señorita Sonia. Sí, señora. Bueno, Hola. uno toma prestado un libro y tú dices que bueno, que después de leerlo hacemos clic en devolver. ¿Qué pasaría si uno no devolviera el libro? En la página Odilo solamente se va a devolver automáticamente. ¿Listo? En las otras bases de datos, no todas se devuelve automáticamente. En esa sí toca estar pendiente de la fecha o si no vas a tener multa. Multa igual que, digamos, que tener un libro de la universidad físico. La multa es de 2.000 pesos diarios. Sí, vale, Entonces, muchas listo, sí es importante pues tener en cuenta que en las otras bases de datos la fecha de vencimiento. ¿Listo? Alguien por acá voy a mirar. Listo. Bueno, Sonia.
ebook 724, entonces como les mencionaba, van a encontrar todo con respecto a la universidad. ¿Listo? Libros que vamos a tener muy consentidos allí, como el libro de las normas APA séptima edición, que es importante aprendernos estas normas porque pues son un mundo bastante grande y es lo que más nos exigen en los trabajos académicos. Entonces, ¿cómo hago la búsqueda allí? Entonces ingreso, como es una base de suscripción, pues me va a pedir loguearme. Como yo ya he venido trabajando todo el día con la base de datos, pues no me pide loguearme. La misma clave, la misma contraseña para todas las bases de datos. ¿Listo? Aquí puedo ver, por ejemplo, sugerencias de lectura, entre otros. ¿Listo? Por ejemplo, esta base de datos, a diferencia de Odilo, no me pide prestar, sino simplemente puedo leerlo en línea. Entonces, por ejemplo, voy a buscar el de normas APA. Manual de publicaciones, se llama. Este es el libro de las normas APA séptima edición. Aquí me dice cuarta edición porque en español es la cuarta edición, pero es la misma séptima edición. ¿Listo? Y en este caso no es necesario solicitar prestado, sino simplemente lo oí en el ojito y puedo leerlo en línea. ¿Listo? Entonces aquí puedo leer el libro completo. Importante tener en cuenta, cuando yo hago una referencia, que en la referencia me pide todos los datos de la fuente de información, es decir, de dónde recuperé esa información que cité en mi trabajo académico, debo poner la URL o el famoso DOI, ¿correcto? Nosotros cometemos un error muy grande y es copiar esta URL y pegarla dentro de mi referencia. Y esa URL no es la que yo debo rescatar. ¿Por qué? Porque esta URL se puede romper en cualquier momento. ¿Listo? Puede cambiar la dirección de la hemeroteca en la universidad y va a cambiar esta URL y no, la persona que esté leyendo mi trabajo no va a recuperar esa información. La URL que yo debo rescatar de las bases de datos siempre es la del vínculo de la página. ¿Listo? Siempre lo vamos a encontrar con un símbolo muy parecido al de una cadenita o al de un 8. ¿Listo? Entonces, esta es la URL que yo voy a rescatar para mis referencias. ¿Sí sabían este dato? La verdad, no. No, señor. No. ¿Y en otras páginas también se encuentra el mismo signo? Sí. Como vamos a entrar a las bases de datos también de artículos, les voy a mostrar cómo funciona también en estas bases de datos. Pero sí, siempre lo van a encontrar de esta manera. O incluso encuentran enlace permanente. Entonces, en este caso, pues le dan en enlace permanente. Cuando tienen enlace permanente y DOI, entonces recuperan el DOI. ¿Listo? El enlace permanente no, sino el DOI. En este caso, pues no vamos a recuperar el DOI porque este no lo tiene. Esto en cuanto a ebook 724, que pues es una base de datos que no nos va a permitir un préstamo. ¿Listo? Lo mismo las bases de datos de acceso libre, pues no permiten préstamo, sino simplemente poderlo leer en línea. ¿Alguien más me va a hacer otra pregunta? No te vi la mano levantada, pero me puedes preguntar. Alguien me levantó la mano, ¿cierto? Por ahí está Preguntaron en el chat qué era el DOI. Ah, listo. El DOI es la cédula del documento del documento que recupero. Digamos que para la séptima edición se debe recuperar es el DOI, ¿listo? Pero digamos que todos los artículos científicos o todos los libros todavía no se han actualizado a ese DOI. Entonces todavía siguen arrojándonos el enlace permanente. En ese caso, pues debemos recuperar el enlace permanente, ¿listo? Muy pocos tienen ese DOI por ahora. El DOI es por decir la cédula o el ISBN de ese material electrónico. ¿Sí respondí tu pregunta, Luis Carlos? Sí, señora, muchas gracias. Listo.
Bueno, estamos hablando de las bases de datos de acceso libre. Igual tampoco nos va a pedir solicitar un préstamo, sino que lo vamos a poder leer en línea. De todas estas bases de datos de texto completo, todas les sirven a ustedes. ¿Listo? Odilo, DOAB, que es una base de datos de acceso libre. También van a poder buscar por apellido de autor o por título del libro. El libro, que es una base de datos de suscripción, que van a encontrar muchísimos libros y sobre todo también prensas universitarias. ¿Listo? De suscripción y nos sirve para ciencias de educación. ebook 724, ya se les había mencionado, el libro total de acceso libre. SageBook, que es una base de datos de suscripción. Esta tiene pues menos libros a comparación de los otros. Tiene 559 libros desde 1999. ¿Listo? Nos habla mucho del área de negocios, pero también dice que tiene información sobre ciencias de la educación. Entonces, puede que nos sirva que podamos recuperar algún libro completo de esta base de datos. ScienceDirect también pues sirve para ciencias de educación. También es una base de datos de suscripción. Y dice que es una base de datos que ayuda a los investigadores sobre temas desconocidos. Entonces, puede también ser una base de datos que les va a servir a ustedes mucho para texto completo. Y Springer Books también sirve para ciencias de la educación. Van a encontrar aquí más o menos 15,000 títulos distintos, ¿cierto? Y pues que puede que allí también encuentren alguna información. Bueno, esto en cuanto a bases de datos ebooks. Ahora nos vamos a bases de datos journals. Estas bases de datos, pues, van a tener artículos, disertaciones doctorales, trabajos de grado, van a encontrar capítulos de libros, ¿listo? Son buscadores. Entonces, estas bases de datos, tenemos 52 bases de datos para ustedes, que es 51 bases de datos, hace poco quitaron uno. Es importante que ustedes las utilicen. Ustedes pagan por este servicio y no es un servicio económico. Más o menos en bases de datos, por la suscripción anual, se paga 15,000 millones de pesos. ¿Listo? Es mucho dinero, es información de calidad, información que seguramente no van a encontrar en Google ni en Google Scholar. Aunque Google Scholar es una base de datos también, es una base de datos, digamos que confiable en algunos aspectos, pero no nos va a arrojar información de calidad como en estas bases de datos. Entonces, aquí la idea también de esta capacitación es promover a que ustedes las utilicen. No es difícil utilizarlas, todas las bases de datos funcionan igual. Lo único que cambia de pronto es el interfaz, ¿listo? Y las bases de datos de acceso libre que no nos permiten utilizar estos operadores booleanos, sino solamente búsqueda por palabras clave, ¿listo? Vamos a revisar una por una nuestra búsqueda. Estas bases de datos están organizadas por orden alfabético. No están organizadas ni por facultad, ni por mayoría de documentos, no, sino por orden alfabético. ¿Listo? Pero, al igual que en los ebooks, cada vez que ustedes ingresen a la base de datos, pues van a poder ver la descripción, para qué nos sirve esta base de datos, el tipo de acceso de esta base de datos, si es de acceso libre, si es de suscripción, y la facultad para la que nos sirve. Entonces, por ejemplo, esta primera base de datos solamente sirve para ciencias agropecuarias. ¿Listo? Ustedes son de educación, ¿correcto? Sí, señora. Señora, Sí, señora. Yes. Las bases de datos que más les va a funcionar a ustedes como ciencias de la educación, pues va a ser BibLat. BibLat es una base de datos de acceso libre. ¿Listo? Sirve muchísimo para ciencias de educación. No vamos a recuperar aquí muchísima información, ya que, repito, que sea de libre acceso no quiere decir que sea mala, pero es más limitada. ¿Listo? En esta base de datos no vamos a poder utilizar, digamos, nuestra ecuación de búsqueda ni los operadores booleanos, porque además vamos a encontrar bibliografía latinoamericana.
¿Listo? En esta base de datos podemos hacer búsqueda en español. Otra base de datos que también les va a servir mucho a ciencias de educación es Claxo, que también es una base de datos de acceso libre. Digamos que no vamos a encontrar información muy puntual de ciencias de la educación, pero vamos a encontrar sobre escuela de humanidades y estudios sociales. Por eso se recomienda también a todo lo que tenga que ver con educación. ¿Listo? Esta base de datos también nos funciona en español y tampoco nos va a permitir la búsqueda con los operadores booleanos. Dialnet también es una base de datos de acceso libre. Vamos a encontrar allí mucha información jurídica, científica, ¿listo? Nos sirve para ciencias de la educación y pues es de libre acceso. Esta base de datos funciona en español y en inglés. Esta base de datos también nos arroja mucha información en portugués, ¿listo? Es importante conocer esos idiomas. DOAC también es una base de acceso libre, pero también es una de nuestras consentidas. Es muy limitada, pero puede tener información que nos sirva en ciencias de la educación. ¿Listo? EBSCO es la base de datos, es mi consentida. Esta base de datos tiene muchísima información, es una base de datos de suscripción, ¿listo? Y EBSCO tiene muchos hijitos. Las que más les recomiendo a ustedes, EBSCO Academic, ¿listo? Es una base de datos multidisciplinaria. Voy a encontrar mucha información de ciencia de la educación. Hay más de 13.200 publicaciones de diversos temas, de 8.500 textos completos vamos a encontrar aquí, más de 12.500 publicaciones también. Entonces, EBSCO es una base de datos muy completa y muy recomendada. Además que aquí en EBSCO voy a encontrar mis tesauros, ¿listo? Está EBSCO Academic, que se les recomiendo a ustedes. EBSCO English, por si de pronto vamos a necesitar contenido solamente en el idioma inglés. Entonces, EBSCO English, ¿listo? Sirve para ciencias de la educación. EBSCO Fuente Académica, también es una base de datos que les va a servir a ustedes muchísimo. EBSCO Library, ¿listo? Lo mismo es para Escuela de Humanidades y Estudios Sociales, pero puede tener información que sirva para todo lo que tenga que ver con educación. O en su defecto, EBSCO Todas, ¿listo? En EBSCO Todas, pues está la base de datos multidisciplinar, ¿listo? Digamos que encierra todo lo que vamos a encontrar en estas bases de datos puntuales, pero no quiere decir que voy a encontrar toda la información aquí. Si yo necesito información puntual, puedo ingresar a cada una de las bases de datos de EBSCO, ¿listo? Pero en EBSCO Todas sí voy a encontrar los tesauros. Cuando necesite hacer una búsqueda de un tesauro, entro a EBSCO Todas, ¿listo? Importante, EBSCO funciona en inglés. Entonces, me va a recuperar palabras en español, pero no me va a recuperar la misma información si la pongo en inglés. Entonces, es importante en inglés. ¿Alguien más levantó la mano? Por ahí escuché. ¿No? Listo. Entonces, ya ahorita vamos a ingresar a los tesauros y hacer el ejercicio que hemos venido haciendo. ERIC también es una base de datos de acceso. Señora. Es que estoy interesada en la de la UNESCO, pero no sé ahí dónde estaría y no puedo ingresar. Esa no la tenemos dentro de nuestras consentidas. No, esa no la tenemos dentro de nuestras consentidas, pero la de la UNESCO ahora es conocida como SCOS. Tal cual como la voy a buscar acá. Es el tesauro. El tesauro es conocido como SCOS, o si no, puedes escribir UNESCO. Y pues ahí ya encuentras toda esta base de datos. Esa no está dentro de nuestras consentidas porque
No sé por qué no está dentro de nuestras consentidas. Creo que últimamente ha recuperado información no tan confiable. Entonces, digamos que por eso no la tenemos allí. Pero pues es una base de datos de acceso libre. A esta base de datos también puede, digamos que ingresar cualquiera sin necesidad de una contraseña o de un usuario. Pero nosotros les recomendamos más utilizar las que están aquí en este listado de base de datos. No quiere decir que la de UNESCO sea mala, ¿no? Sino que pues recupera mucha información y no tan puntual. Bueno. ERIC también es una base de datos de acceso libre y esta es especial solamente en ciencias de la educación. Esto también es una base de datos muy limitada por ser de acceso libre, pero podemos recuperar información de nuestro interés en esta base de datos. También vamos a poder utilizar Icontec, pero en esta base de datos vamos a encontrar más, digamos, técnicas colombianas, digamos, más normas, digamos, en ese tema. Vamos a encontrar más aquí en Icontec. ¿Listo? Sirve para ciencias de la educación y es una base de datos de suscripción. Gestor también es una base de datos muy completa. Funciona solamente en inglés. Sirve para ciencias de la educación. Vamos a encontrar aquí muchísimos artículos académicos y revistas. ¿Listo? Otra base de datos es Redalyc, que también es una base de datos de acceso libre, muy similar a la de UNESCO. Vamos a encontrar aquí también mucha información de ciencias de la educación. En Redalyc también vamos a rescatar muchos documentos en portugués. ¿Listo? Podemos hacer búsqueda en español también y nos va a recuperar información. Insisto, es una base de datos de acceso libre que es un poco limitada. Cielo también es muy conocida, de acceso libre, nos sirve para ciencias de la educación. Aquí podemos hacer también la búsqueda en español o en inglés. ¿Listo? Vamos a tener acceso a muchísima información científica. ScienceDirect también es una base de datos de suscripción. Solamente funciona en inglés. Aquí vamos a encontrar bastante artículos y capítulos de libros. ¿Listo? Es una base de datos que sirve para ciencias de la educación. Y estas dos últimas, bueno, aunque Taylor and Francis también sirve mucho para ciencias de la educación, vamos a encontrar aquí muchísimas revistas científicas y pues artículos, ¿listo? Y Scopus y Web of Science son bases de datos más para investigadores. Estas bases de datos solamente son referenciales, Scopus y Web of Science. Allí no vamos a poder leer artículos completos ni capítulos de libros completos, sino solamente nos va a permitir tomar referencias. ¿Listo? Referencias, títulos de libros, artículos, pero no leer el texto completo, simplemente un breve resumen. ¿Listo? Pero pues son bases de datos donde vamos a encontrar referencias de ciencias de la educación. Esto es más, estas dos sirven más para investigaciones, métricas, datos bibliográficos, todo el tema de bibliometría, entre otros. ¿Listo? Este es un breve recorrido por las bases de datos, digamos que les van a servir a ustedes en una investigación académica. ¿Correcto? Ahora sí vamos a ingresar a estas bases de datos y vamos a buscar el tesauro de las palabras clave que ya tenemos en nuestra estrategia de búsqueda. ¿Cuál es la base de datos que les recomendé yo para tesauro? ¿Recuerdan el nombre? ¿Biblia? EBSCO. 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 Muy bien, muchas gracias. EBSCO. Entonces, para tesauro, EBSCO es la más recomendada, pero en este caso vamos a ingresar a EBSCO todas.
¿Listo? Entonces, lo mismo, la descripción de la base de datos, facultades. Para ingresar, pues ingresa aquí. En este caso, selecciono todo porque quiero la suscripción completa de esta base de datos. ¿Listo? Entonces, continuar. Y así son las bases de datos. Todas las bases de datos, insisto, funcionan igual. Lo único que cambia es el interfaz. ¿Listo? Pero la búsqueda por lo general funciona de la misma manera, solo que algunas nos dejan búsqueda avanzada para utilizar nuestros operadores de búsqueda y otros simplemente funcionan por palabra clave. Pero claro, si yo busco aquí solamente palabras claves, pues también me va a arrojar información. Lo importante de estas bases de datos de suscripción es que me permite jugar con estos operadores para ser más puntuales y más específicos en la búsqueda que necesito. ¿Listo? No voy a realizar todavía una búsqueda porque voy a ir a buscar mis tesauros para ya realizar mi ecuación de búsqueda y aplicarla en las bases de datos. Entonces, en materias, en la parte de arriba, en materias, vamos a encontrar el listado de tesauros que EBSCO tiene para nosotros. EBSCO tiene tesauros académicos, que es la primera opción, es multidisciplinar, ¿sí? Tesauros Business, que es más para administración, economía. ERIC Tesauros. La base de datos ERIC es especial en todo el tema de educación, ¿listo? Pero pues ya tengo el de Academic, que es multidisciplinar, entonces puedo rescatar cosas de ERIC. Green Tesauros es más para todo el tema de agropecuaria, veterinaria, ¿listo? Está Library, tecnología, que también nos sirve, este tesauro. Y este Medellín, que es más para medicina, ¿listo? Entonces, podemos hacer la búsqueda en cualquiera de estos tesauros, pero yo por ahora voy a utilizar el tesauros multidisciplinar. Entonces, para ir a realizar una búsqueda en el tesauro, doy clic allí y pues ya me bota al tesauro como tal. Funciona de forma alfabética, jerárquica y temática, ¿no? Cuando voy a realizar una búsqueda en esta base de datos, importante en inglés. En español puede que no me arroje el resultado que yo quiero. ¿Listo? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? No. Listo. Es que aquí cuando estoy presentando no puedo ver que me alcen la manito. Entonces, me disculpan ahí. Si alguien necesita hacer una pregunta, abre el micrófono. ¿Listo? No hay problema. Me pueden interrumpir las veces que sean necesarias. No estoy tampoco pendiente del chat, entonces por eso estoy entrando constantemente. Bueno. Listo, entonces aquí, como les mencionaba, es mejor hacer la búsqueda en inglés. Nos va a recuperar la información de forma correcta. Siempre cuando voy a buscar en el tesauro, yo les recomiendo en el término contiene. ¿Listo? Así voy a recuperar las palabras que voy a utilizar en el tesauro. En el tesauro no voy a utilizar los truncadores de búsqueda, sino simplemente voy a buscar por las palabras clave. ¿Listo? Hagamos la búsqueda en español a ver qué pasa, a ver si nos recupera algo. ¿Listo? Y pues no me va a recuperar información concreta, pero me arroja otro tipo de resultados. Bueno, para los que no somos muy buenos en el inglés, clic derecho y traducimos para saber, digamos, qué resultado nos arroja. Aquí me habla de competencias, uso de competencias básicas, no me sirve. Funcional, habilidades de vida, no me sirve. Por eso es que la recomendación es siempre hacer búsqueda en inglés. ¿Listo? Me va a arrojar información más puntual. Quería mostrarles qué pasaba cuando hacía búsqueda en español y búsqueda en inglés.